Buenas tardes, profesor y compañeros todos. Somos el grupo número 1 conformado por Norca Lucar, Ailín James Álvarez. En esta oportunidad estamos realizando un trabajo de investigación sobre problemas de las organizaciones públicas. En este caso, como entidad, hemos elegido al Ministerio de Salud. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Mario Izquierdo, representante del Ministerio de Salud, a quien, por cierto, le damos las gracias por darse un tiempo, acompañarnos en esta oportunidad, en donde nos aportará su gran experiencia y sabiduría en este sector de salud a trabajar. Doctor, buenas noches. Doctor Mario, buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a Espacio de Intercambio. Muchas gracias, doctor. Somos de la Universidad Privada del Norte y pues como parte introductoria a esta pequeña entrevista, le queríamos preguntar qué nos puede comentar del MINSA, cuál es su misión en la actualidad con la presente coyuntura que venimos pasando en este estado de emergencia. Bueno, el Ministerio de Salud, en el marco de su mandato establecido por la Ley General de Salud, es la principal institución por la salud del país. Y en este contexto de la pandemia por COVID-19, o sea, este momento de la actual coyuntura, que es el tema que ustedes ponen sobre la mesa, cumple un rol protagónico en cuanto a la rectoría para poder establecer todas las alianzas y la articulación de los diferentes subsectores dentro del sector salud, ¿no? Es hablar de Ministerio de Salud como rector, pero al interior hay varios subsectores, como son la seguridad social, Fuerzas Armadas, ¿no? A través de la sanidad de las Fuerzas Armadas, sanidad de la policía, el subsector privado, incluso los gobiernos regionales y gobiernos locales, con la finalidad de tener una respuesta única o una respuesta conjunta frente a la misma problemática, ¿no? Como es la pandemia por COVID-19. El rol que el Ministerio es justamente de ser el conductor de la política nacional en cuanto a la atención de esta emergencia. Sin embargo, vemos que esta emergencia sanitaria, frente a las diferentes aristas que tiene, ¿no? Que van desde el trabajo comunicacional y preventivo hasta el trabajo recuperativo de más alto nivel, se podría decir, o no de más alto nivel, sino más especializado, ¿no? Como es el de la atención de pacientes en servicios críticos, como es menester del Ministerio de Salud, ¿no? O sea, reitero, desde la atención comunicacional y preventiva hasta la atención más altamente especializada, ¿no? O sea, es un intervalo bastante grande, ¿no? En el que el Ministerio de Salud debe de desarrollar su quehacer en articulación, reitero, con los demás subsectores dentro del sector salud. Vale. Doctor, a continuación le planteará uno de los problemas que estamos viendo en este sector y que estamos demandando en esta pequeña entrevista. Pues. Norca. Sí, doctor, Adelante, buenas noches. Adelante, buenas noches, Un gusto. Nosotros hemos encontrado uno de los 3 problemas, que es la inexistencia de un grupo centralizado en el sistema de salud para atención de emergencia. ¿Usted cree que la solución estaría en la unificación de los subsistemas de salud? A ver, exista una cabeza rectora del sector, sino que lo que no existe es un mandato irrestricto e ineludible por parte de los demás subsectores. Lo explico. La normatividad en el marco de la Ley General de Salud determina una serie de acciones por parte de todos los subsectores al interior de este, y en el contexto de esta pandemia, obviamente, es salvaguardar la vida. Sin embargo, la forma o la ruta por la cual cada uno lo desnuda, pues, 3 problemas que son claves. Uno, un sistema de salud que no está basado principalmente en atención primaria de salud, por lo cual las intervenciones
preventivas y de elevación de la cultura en salud por parte de la población no han sido menester del sector. Siempre se ha priorizado la intervención recuperativa, o sea, al no haber una cultura preventiva, después del daño es que viene recién. Otro problema importante es el que otros ministerios, que obviamente dentro del Ejecutivo se equiparan al Ministerio de Salud, asumen la rectoría sobre sus subsectores. Dígase, el Ministerio de Defensa asume toda la sanidad de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior asume la sanidad de la policía, el Ministerio de Trabajo asume la seguridad social. Entonces, ahí la pregunta es quién manda a quién, cuando tenemos a un Ministerio de Salud que es jerárquicamente igual al Ministerio de Defensa. Entonces, esto genera un serio problema, porque allí no hay una cabeza que sea la que mande sobre las otras desde el punto de vista jerárquico, ni mucho menos que dirija. Tal es así que salud, dentro de ese intervalo que señalaba, ¿no? Desde la parte comunicacional preventiva hasta la recuperativa de más alto nivel, tiene su propio protocolo. El Ministerio de Salud maneja su propio protocolo. La sanidad, de igual manera, y es real de que debiera de manera irrestricta, pues, existir discúlpenme un segundo, por favor. ¿No me escuchan? Sí, doctor, sí, doctor, Sí, adelante, por favor. Sí, disculpen, fui interrumpido aquí por unos ruidos. Ya, como les decía, de manera irrestricta para poder tener acciones articuladas y que además sean consecuentes, consecutivas, ¿no? Y en secuencia, debería pues de establecerse a través de una única norma, ¿no? O de un único mandato. Esta única norma debe establecer qué es lo que debe de hacerse. Estos únicos planes deben establecer por escenarios de riesgo, por escenarios estratégicos, por escenarios problemáticos. Y todos desarrollar las actividades en el marco de ese lineamiento. El grave problema de la no existencia de un sistema único decola en la colisión entre uno y otro subsector. Los gobiernos locales establecen acciones en el ámbito de su distrito que chocan con intervenciones que realiza el Ministerio de Salud en los mismos. Los pacientes de la Seguridad Social reciben un tipo de... Son personas que viven en el distrito donde el alcalde también está haciendo acción. Y de igual manera, la Seguridad Social maneja una parte de las atenciones que finalmente termina contraponiéndose o chocando con intervenciones que realiza el Ministerio de Salud. Y cuando hablamos de las sanidades, estas pues mucho más herméticas todavía, manejan pues intervenciones aisladas. La necesidad de un sistema único pasa porque hubiera una sola línea de mando, una sola línea, reitero, de articulación, de ejecución y de secuencia de las acciones, una segunda y una tercera etapa. No se superpusieran las intervenciones. Además, toda la generación de evidencia para poder evaluar las mejores intervenciones que contribuyan con la pandemia se canalizarían por una sola vía. No existirían tantas contradicciones entre una institución y la otra, ¿no? Que finalmente lo que han generado es retraso en la toma de decisiones, retraso en las intervenciones y también han generado, pues, como consecuencia, ¿no? Mayor mortalidad e incidencia de la causalidad de la enfermedad. Entonces, yo creo que tocar el tema es válido cuando hablamos de la necesidad ineludible de contar con un sistema único de salud, con una sola línea que abra pues varias aristas de trabajo hacia hacia todos los ámbitos donde se van a intervenir, ¿no?
Claro, doctor, es correcto. De su punto de vista, ¿qué nos aconsejaría a nosotros los jóvenes para poder portar nuestro granito de arena, por así decirlo, para que esas cosas cambien? ¿O qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudar al cambio? Nosotros consideramos que los jóvenes profesionales que van saliendo, ¿no?, en la actualidad, ¿no?, como mano de obra calificada, porque eso es un profesional, fijar determinadas acciones, pero es una mano de obra calificada, deben de en todo momento fomentar grupos de trabajo en alianzas justamente con otros sectores y subsectores profesionales, ¿no? O sea, si ustedes son estudiantes de una determinada carrera, juntarse con estudiantes de otras determinadas carreras o con profesionales de otras determinadas carreras, ¿para qué? Para hacer grupos de trabajo que puedan generar ideas y propuestas de cómo debe de ser la visión de la salud. No estamos hablando solamente de profesionales formados en salud. Hablar de salud es más amplio todavía. O sea, si nos limitamos o reducimos la salud a la medicina o las ciencias médicas, estaríamos limitando una intervención importante, toda vez que la salud involucra bienestar biológico, psicológico, social y hasta espiritual. Entonces, hay toda una serie de determinantes que deben de resolverse alrededor, ¿no? No podemos hablar de salud si no hay agua segura. Y el agua a los que van a garantizar que esté apta para el consumo. No podemos hablar de salud si las personas no tienen condiciones adecuadas de trabajo. No podemos hablar de salud si tenemos una mujer gestante cuyos derechos son vulnerados en su trabajo porque por ser gestante no la dejan trabajar y la despiden, o peor aún, que haya nacido ya su niño y que ella no pueda dar de lactar porque en este trabajo no existe un lactario. Frente a este escenario de todos estos problemas, los profesionales deben de juntarse, deben de unirse para buscar el logro del desarrollo de las personas, ¿no? Y además, en el marco de la responsabilidad social, parte de ser profesionales contribuir justamente con la sociedad. Y qué mejor partiendo de la búsqueda del fortalecimiento y unificación del sector salud. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hoy, frente a la pandemia, ¿de qué nos estamos dando cuenta? De que si usted no goza de salud, usted no puede trabajar. Si usted no goza de salud, usted no es productivo. Si usted no goza de salud, usted no puede brindar un sustento de las necesidades básicas a su familia. Si usted no goza de salud, usted no puede ayudar a otras personas. Si usted no goza de salud, usted no puede ser solidario. Si usted no goza de salud, usted no puede contribuir en una institución. ¿Se da cuenta? Entonces, hoy la pandemia desnuda esa realidad, ¿no? Y nos demuestra de que nuestro sistema unificado debería ser mirando a elevar las capacidades de los sectores. Pero para lograr hacer del país un país productivo necesitamos que nuestro sistema esté basado en cómo elevar las capacidades de las personas con salud, con salud. ¿Y cómo se es saludable? Una persona sana, libre de enfermedad, con buenos hábitos higiénicos alimenticios, que haga deporte, que tenga higiene mental, que trabaje horas adecuadas, que no sufra violencia, ¿no? Miren ustedes cómo hasta el tema de la delincuencia influye en la salud de las personas. ¿Se dan cuenta? Entonces hablar de articular un sistema único que establezca todos estos elementos que son los que hablan de salud, como les decía, bienestar bio, psicosocial y hasta espiritual. Y además, que fortalezca la contribución desde la responsabilidad que cada profesional tiene, yo creo que es la mejor manera de aportar. O sea, y con esto termino esta parte, si un profesional mira solamente el beneficio individual que le reditúa su formación, está perdiendo la posibilidad de hacer grupos colectivos para poder contribuir. Ni las desgracias ni la corrupción a veces alcanza muchas veces a los profesionales porque ellos viven de su trabajo. Entonces ellos dicen, sí, pues, cuánta corrupción, cuánto malo, cuánto ocurre en nuestro país, pero no falta la satisfacción de las necesidades básicas en sus hogares. Y no falta, ¿por qué? Porque gracias a su trabajo, gracias a su formación, pueden obtener un sueldo y sostener
un plato de comida en sus hogares, el tener el pago de sus servicios básicos, el poder vestirse, el poder transportarse. Entonces, este profesional no siente que, a pesar de que sabe que existen problemas, pero en la medida en que se unan para poder mirar a futuro, mirar desarrollo y además contribuir a que otros logren lo que ellos también han logrado, yo creo que es una mejor forma de contribución. Muchas gracias, doctor. Entonces, nuestro granito de arena sería formarnos como profesionales en gestor público, basándonos en valores y así poder más adelante gestionar bien en las organizaciones en que estemos, ¿cierto? Claro, en profesional, la necesidad imperiosa de contribuir, eso se le llama responsabilidad social. Tiene que sentir Muchas la gracias. necesidad de contribuir, uno. Y segundo, tiene que sentir la necesidad de articular con otras profesiones para poder ir a dar su contribución, ¿no? Y Muchas mirar, gracias, y doctor. mirar, y mirar la responsabilidad social desde la salud, ¿no? Mirando la salud con todas estas aristas que he mencionado, bio, psicosocial y hasta espiritual. Está bien, doctor. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañera Eileen que le va a hacer Doctor otra Izquierdo, pregunta. buenas noches. Mi nombre es Aileen, Aileen. ¿Qué tal? Mucho gusto. Aileen, que no la puedo ver, no sé cómo es Aileen. No, ¿cómo está? Mucho gusto. La pregunta que yo tengo para usted es ¿qué opinión le merita el problema de la falta de inversión en la ciencia e innovación tecnológica médica para los profesionales de la salud, tanto en hospitales, en centros de salud a nivel nacional? Y si usted cree que la solución inmediata sería la priorización de parte del Estado de recursos financieros precisamente para que puedan ustedes investigar. Mira, Perú es un país que desde hace mucho adolece de inversión en innovación tecnológica y desarrollo de las ciencias. Si bien las universidades promueven algún tipo de investigación, esta muchas veces no va más allá de una investigación para cumplir justamente con aspectos curriculares. No es que se investigue para aplicabilidad en nuestro entorno. Y esto pues tiene una sola situación, ¿no? De que lamentablemente, como parte de la política general del Estado, inversión en tecnología no está dentro de las prioridades, ¿no? O sea, cuando nosotros miramos el PBI, cuánto presupuesto se le asigna a investigación tecnológica, pues es mínima, ¿no? Es mínima las investigaciones, y por otro lado, más son iniciativa de algunas universidades o inversión o presupuesto de algunas entidades privadas, dígase ONGs, instituciones de cooperación internacional y estas cosas, pero no porque necesariamente sea menester o prioridad del Estado investigar para poder aplicar. Y eso finalmente tiene que ver mucho con la forma a veces poco acertada de intervenir. La prevención que se realice en salud debería estar basada en evidencia, debería estar basada justamente en investigación propia, en investigación local, en investigación nacional. Nosotros extrapolamos muchas veces evidencia de otros países que está adaptada a otras realidades, que son similares a la nuestra, pero no necesariamente la nuestra. Entonces, es sumamente importante pensar en la necesidad de investigar en nuestra propia realidad, investigar de manera operativa para que se pueda determinar qué es lo que se necesita hacer en nuestro país. Para hacer ese tipo de investigación se necesitan recursos que no están asignados, recursos que no forman parte de la política general de gobierno, de la política transversal a través de los diferentes gobiernos del Estado, ¿ya? Por eso es que conocemos de que el PBI, o sea, el presupuesto, ¿no? El PBI que se asigna, ¿no? Que se asigna a investigación es muy poca. Yo creo que hay una necesidad urgente, y más aún en este contexto de la pandemia, de investigar
cuando en el año 2016, 15-16, el CDC Atlanta hizo una evaluación al Perú sobre 7 capacidades que tendría el Perú para dar respuestas globales en salud. Y una de las capacidades que fue evaluada fue la capacidad de respuesta global frente a pandemias. No salimos bien. ¿Por qué? Porque nuestro país hoy por hoy nos damos cuenta que no producimos, pero ni siquiera pruebas en nuestro país. No producimos ni siquiera pruebas, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera pruebas de diagnóstico. Y eso es un problema. Buscamos ni siquiera insumos para laboratorio o para medios diagnósticos, en este caso, nos pone pues en desventaja frente a otros países porque hoy que la crisis global hace de que escaseen los productos, nosotros no producimos y no somos capaces de generar riqueza con ello, porque si produjéramos, vendiéramos a otros países de las regiones, además de la región de las Américas, obviamente, además de atender la enfermedad primero que nada. Por ello, y en conclusión, ¿es necesario inversión en investigación? Es necesario. Es necesario asignar presupuesto para poder investigar en salud, es necesario y urgente, ¿no? De cara a lo que viene ahora con los nuevos gobiernos, con un nuevo gobierno a través de los nuevos candidatos, no nuevos gobiernos, sino un nuevo gobierno a través de los nuevos candidatos. Ojalá que alguno de ellos tenga bien, de manera muy juiciosa y muy enérgica, mirar este tema con prioridad. Doctor, una consulta. Si habláramos de estos recursos, por ejemplo, desde su especialidad, ¿cómo cambiaría el escenario, por ejemplo, frente en esta coyuntura en la que estamos, frente al COVID-19? ¿Qué tan distinto sería? ¿Cómo podrían ustedes, desde su especialidad, hacer cambios? Claro, es que es un poco lo que te señalaba, ¿no? Necesitas investigar para poder tener evidencia, para poder hacer las cosas. Las cosas que hacemos no debieran ser cosas al azar o cosas porque más o menos hemos visto que en otro país debería ser en base a nuestra propia evidencia. No es lo mismo intervenir en costa que en sierra, que en selva. No es lo mismo intervenir en zonas de calor que en zonas de frío. No es lo mismo intervenir en el norte que en el sur. Pero nosotros más o menos extrapolamos algunas evidencias. Y no debería de ser así, sino lo que debería de hacerse es, de alguna manera, hacerse investigación operativa basada en nuestra propia realidad y está obviamente es acertados en las intervenciones, ¿no? En las intervenciones quiere decir en lo que hagamos para mejorar la salud del país. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Le doy pase a nuestra compañera Grace Bustamante. Doctor, buenas noches, le saludo a Grace. ¿Qué tal, Grace? Bueno, mi pregunta más venía por el lado de nosotros nos ha suscitado un problema, ¿no? Bueno, creo que tanto como paciente de una escasez de una eficiente infraestructura médica. Y sobre todo nos hemos dado cuenta más en el caso de que estamos viviendo ahorita, ¿no? Del COVID. ¿Usted cree que existe alguna solución inmediata para este problema? Mira, las soluciones para un problema de la magnitud que tenemos no son tan inmediatas, ¿no? Pero sí se puede ir haciendo o tomando acciones de manera escalada. La primera pregunta, que no somos un país basado en atención de salud y mucho menos en atención primaria. O sea, si ustedes revisan la Constitución, así como aparece el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a un nombre propio, no aparece derecho a la salud, por ejemplo. ¿No? O sea, ahí tenemos un serio problema ya, porque al no aparecer la salud como un derecho fundamental, pues se cuida de ella porque hay que hacerlo, porque sin ella, como les decía, no hay productividad, trabajar, no puedo producir para una institución. Pero el solo hecho de que no aparezca como un derecho fundamental ya constituye un serio problema. El déficit de insumos no solamente es para la atención médica, sino diría para la atención en salud en toda su envergadura. Y entendiendo la salud, reitero, no solamente como la atención al interior de un
de un ambiente hospitalario, ¿no? O sea, no está circunscrito a un ambiente hospitalario, sino entendiéndola, enseñarle a los niños a no botar papeles en la calle, por ejemplo. El hecho de entender la salud como que todos los taxistas que vemos circulando no lancen papeles por sus ventanas a la calle, por ejemplo. El hecho de ver la salud como que la gente no utilice el claxon de manera desmedida cuando el semáforo está en rojo. Y recién acaba de cambiar, el carro que está adelante no ha dado, pero no ha pasado, pero ni 2 segundos, y ya le están tocando el claxon todos. Ruido excesivo, mayor a 70 decibeles, e intoxicación por ruido a nuestros oídos. Y miren cómo, hablándole de estas aristas, y no hemos llegado todavía a hablar de atención en UCI, ni oxígeno, ni nada de estas cosas, pero estamos hablando de cultura en salud. Entonces, disculpe que le salud. corte. Dale, ¿Usted cree que sería una idea genial, tal vez, transmitirle eso a nuestros niños de repente en el colegio desde pequeñitos, para que ellos puedan entender esto? A eso quería llegar, Grace. Lo que pasa es que, lo que pasa es que nosotros no podemos querer inculcar esto si la estrategia gubernamental, la estrategia del Estado, todo de salud. ¿Qué viene pasando ahora para aterrizar en el tema pandemia? ¿Qué viene pasando con el hecho de que a más de un año de la pandemia seguimos haciendo incidencia en el uso de la mascarilla, en el lavado de manos y en el distanciamiento físico? Y pareciera que las personas, por esta misma cultura replana, lo que le llamamos popularmente cultura chicha nacional, no lo entendieran a más de un año de la pandemia. Al inicio veíamos cómo en las colas de los mercados la gente respetaba el punto de se juntan. Veíamos cómo una persona estaba comprando y la otra esperaba detrás a una determinada distancia. Hoy no. Hoy vemos a una persona que casi se trepa por encima tuyo para alcanzar el producto que está delante. O sea, hemos regresado a los mismos usos y costumbres que siempre tenemos. ¿Y sabes por qué? Porque la persona que la ve, que trabaja en la institución, no les dice nada. ¿Por qué? Porque el ciudadano que está al costado, que ve que eso está mal hecho, regaña, pero no es capaz de corregir eso, porque es parte de nuestra cultura. Mirar y caer con la institución, pero no la hago respetar. Es parte de nuestra cultura. Trabajo en la institución, pero yo no me conozco las reglas, por eso no las hago respetar. Entonces, mientras no tengamos un sistema basado en cultura en salud, no vamos a tener un énfasis en lo preventivo, que ojo, la solución inmediata ahorita frente a una enfermedad como esta, que lo único que nos queda como principal medio de protección es la prevención, porque COVID-19 no tiene cura, ni aunque estés en el mejor hospital para este virus. Entonces, al no haber una cura, lo que hay es un tratamiento de soporte, pero el tratamiento de soporte es cuando ya se da la enfermedad. Pero antes de llegar a esta etapa de cuando se da la enfermedad, está el tema preventivo, que por causa de la falta de cultura en salud, que no es menester del Estado y su formación y educación a la población, se ve afectado. Se les decía, ¿no? Mientras nosotros no tengamos un Estado cuyas funciones estén basadas en priorizar la salud como derecho y la salud como modelo de intervención fundamental, vamos a seguir teniendo estos problemas, ¿no? De las deficiencias que se han venido encontrando, ¿no? Por un lado pasa porque la cultura en salud fortalecería educación en la población, que haría que la población tome otra actitud y otra conciencia frente a la problemática actual que estamos viviendo. De manera histórica, siempre los países han calculado por la misma incidencia de enfermedades, alrededor de un 10%, ¿no?, de servicios de atención de pacientes críticos. O sea, no es la prioridad la atención de pacientes en cama UCI, puesto que la mayor cantidad de la población está más bien en la calle. O sea, si ustedes se dan cuenta, en cualquier ciudad del mundo, que con 5 millones de habitantes, tienes hospitales para, vamos a decir, 1.000 o 2.000 camas, ¿no?, entre todos los hospitales de la zona. Porque tú esperas tener hospitalizadas al menos el 10 a 20% de la población y el resto tiene que estar afuera. O sea, no es que la mayoría de los hospitales, ¿ya?, no es que la mayoría de los poblados tengan a la población ingresada en un hospital. La mayor cantidad de la población acude a un hospital por
la mayoría de la población acude por atención de patologías o enfermedades de baja complejidad, ¿no? Y estas son ambulatorias y la gente regresa a su domicilio. O sea, no es que la mayoría de una población determinada de una ciudad esté ingresada en un hospital. Por eso es que siempre vamos a encontrar que los hospitales tienen menos camas hospitalarias que la cantidad de la población. Pero al no haber un fortalecimiento de la cultura preventiva, esta demanda hospitalaria se hace más alta, porque la población se expone más, incumple estas medidas preventivas y termina enfermando. Y al enfermarse, rebalsa la capacidad instalada que se tiene en los hospitales. ¿Sí? Entonces, miren que qué importante es trabajar fuerte en la cultura preventiva. Pero ese trabajo en la cultura preventiva pues partiría desde lo que conversábamos hace rato con la pregunta que nos hacía Lisbeth hace rato, ¿no? Desde la educación en las escuelas, la educación en los niños, educación a los profesores, formar formadores, o sea, capacitar a gente para que capacite a otros, que forme parte de la cultura en salud, la educación en las universidades, sea la carrera que sea, y eso no está instaurado todavía en nuestro medio. Se sigue teniendo la idea de que salud solamente es para los que estudian carreras de la salud o para los profesionales de la salud como prioridad. Así es. Para terminar, yo quería hacerle una última pregunta aprovechando de su tiempo. ¿Qué pensaba, de acuerdo, por ejemplo, yo como paciente he estado en sala de espera, me había accidentado y habían médicos que decían, no, yo no veo eso, no te puedo ayudar. Y no es la primera ni la segunda vez que me ha pasado en cuanto a ese tipo de profesionales que me ha tocado. ¿Qué es lo que usted piensa de eso? Mira, es natural que en el desempeño de la función médica haya especialización, ¿ya? Hay especialización. Es natural, eso es natural, que haya especializaciones. Pero lo real es que en el marco de esa especialización no puede dejar de haber empatía y no puede dejar de haber buen trato, humanización de los servicios de salud. O sea, no es lo mismo que yo le diga, mire señorita, o mire señora, o mire Grace, por su nombre, ¿no? Yo no soy el especialista que ve este problema que usted tiene, por lo cual voy a derivarla con el especialista que corresponde para que el especialista pueda atender. ¿Ya? Entonces, cuando usted, el profesional, le habla de manera acertada, ¿no? Y le habla de manera empática, usted siente, pues, de que la información que le están brindando es la adecuada, ¿ya? Pero si yo pongo una veta y le digo, no, no puedo atenderla, no, ¿sabe qué? Yo no veo eso, o sea, usted se siente desorientada y se siente en el aire. Entonces, qué importante es que también como parte de la política del Estado sea trabajar en lo que se le denomina gestión del cambio. ¿Qué cosa es la gestión del cambio? Donde todos los profesionales y servidores públicos de todas las entidades, no solo el Ministerio de Salud, entiendan ya de que ellos están al servicio de la población, de que están para brindar un servicio a la población. Y brindar un servicio implica, es como tal cual como irnos a un restaurante. Como el restaurante quiere venderte el producto, te reciben muy bien, te dice su nombre y en segundos, ¿no? Mi nombre es tal, esta es la carta y yo soy la persona que va a estar a cargo de su atención. Qué bonito, ¿no? Qué bien sonó eso. Y en un hospital, ¿por qué no puede llegar uno y decirle, mire, ¿sabe qué? Yo soy la enfermera tal, yo soy la que va a estar a cargo de orientarla hasta el consultorio que usted lleve? No nos quita nada, ¿no? Y a lo que me refiero con esta comparación grosera respecto a los servicios de recibir alimentación o un restaurante, pasa por un tema sencillo, por cómo yo quiero vender lo que hago. Pero entonces, como tenemos que el restaurante quiere vender porque él vive de lo que tú vas a pagar, pero en el hospital tú acudes por tu derecho y en ese momento tú no dejas un pago, el personal de salud cree que las personas que vienen están viniendo a pedir algo. Y no, están viniendo porque es su derecho. Pero reitero lo que habíamos hablado hace rato. Mientras la salud no sea un derecho fundamental, ni siquiera constitucional, siempre el personal de salud va a seguir mirando como que las personas tienen que rendir ciertas pleitesías o reverencias para poder entrar. Encontramos a personas que casi ruegan a los profesionales de salud para que les orienten sobre algo. Doctor, disculpe, mire, ¿podría yo, por favor, hacerle una última pregunta? O sea, con una actitud muy, muy rastrera, disculpando el término de la persona, ¿no? Por no enfrentarse o no molestar al profesional de la salud para que él no reaccione de una manera que no le brinde la información adecuada. Miren ustedes, qué delicado es esto que estamos señalando. ¿Por qué?
porque la gestión del cambio debe de ser un elemento con el que tenemos que trabajar en los profesionales de la salud, para que haya empatía, humanización y apertura a brindar la atención adecuada a la población. Entonces, tenemos dos problemas, ¿no? Un problema a nivel macro, que es el del Estado, y un problema a nivel micro, que es la actitud individual de cada profesional. Exacto, qué importante es todo lo que nos ha contado. En realidad, le agradecemos mucho por su tiempo. Ya creo que todos mis compañeros y yo tenemos más claro todo este tema coyuntural. Le agradecemos un montón, doctor Mario. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo más. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Les agradecemos a mil y pues, como le dije, somos alumnos de la Universidad Privada del Norte. Nuestro profesor es el docente Augusto Javes y no sé si usted le podría mandar un saludo a la universidad y al docente que pueden. Bueno, un saludo especial al, al profesor Javes de la Universidad Privada del Norte y en realidad mis felicitaciones por la valiosa contribución que hace con trabajos como estos, en donde los jóvenes futuros profesionales pueden, a partir de este intercambio, tomar conocimiento de primera mano de las impresiones que podemos tener algunos profesionales que trabajamos en el sector salud, que obviamente declaro también que las opiniones que brindo y vierto en esta entrevista son enteramente personales y no representan necesariamente la opinión de la institución, ¿no? O sea, son opiniones personales como médico, como profesional de la salud. Y comentarle al profesor que quedo a la disposición de cualquier, de repente, charla, intercambio, simposio, foro que quisieran hacer en este contexto de la pandemia con los alumnos de la universidad. Les comento que estuvimos trabajando con alumnos de la Universidad de Lima, un foro relacionado a ética y salud en estos tiempos, ¿no? Poniendo sobre la mesa muchos temas relacionados justamente con cómo la salud se viene convirtiendo a veces en negocio, en comercialización frente a la demanda, frente a la desesperación de la población y todo este tema de la salud como mercado, ¿no? Sería excelente que de repente pudiéramos en algún momento hacer algún intercambio con ustedes, ya que ustedes por su formación profesional tienen otra perspectiva para poder mirar estos temas diferentes a los de la salud, ¿no? Gracias a todos, un saludo especial, reitero, a la Universidad Privada del Norte y que tengan éxitos en su desarrollo profesional y en sacar adelante este trabajo que hoy nos ocupa en cuanto a la entrevista. Gracias, un gusto conocerlo. Muchas gracias, doctor. Igualmente a Buenas todos noches. ustedes. Gracias, bendiciones, cuídense, gracias.